Un dedo en vertical cubre mis labios, como si fuera una ranura que resiste en un duque mientras la fuerza del agua empuja. Mis palabras también se concentran en mi boca y amenazan con salir. Están todas sublevadas alrededor de mis cuerdas vocales. Otras ya se asoman a los labios, cosquillean en la lengua para que se mueva. La saliva trata de empujarlas, de llevárselas camino abajo, de molerlas en el estómago, convertirlas en úlceras sangrantes. Su nacimiento a la escritura es un entramado de la memoria familiar. Es la curiosidad que buscó y halló respuestas en el impulso de narrar. El cartabón, los patrones, los afanes de la novia, los dictados de la moda, los pespuntes, le ofrecieron a Neri Santos Gómez las medidas de su primer traje literario, hilanderas de trama. Le puse ese nombre a mi primer libro porque mi madre era costurera. Yo lo transformé en contar, hilar y contar. Y me di cuenta que los dos oficios se parecían muchísimo. Ella quiso darnos estudios universitarios, ella quiso cambiar las tijeras y el dedal por el papel. Y sin embargo, pues yo empecé a escribir. Hilandera de trama con sus historias escondidas lo leyó la profesora Raiza Andrade de la Universidad de los Andes, la ULA, y ella fue la que primero me empoderó a escribir. Ella me dijo, eres una escritora, seleccionó los textos, los pulió con su Zaira la Nona y pues así fue que pude publicar mi primer libro. Cuando yo llegué a Puerto Rico por razones de trabajo, al tener este libro publicado me abrió muchísimas puertas. Empecé a estudiar en la maestría de creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hay un cuento aquí en este libro que se llama Juan de Dios. Yo estaba en una presentación del libro y le dejé mis libros vendiendo a una señora afuera y ella, cuando yo salí, me dijo, tienes que contarme qué pasó con Juan de Dios después del cuento. Yo necesito saber qué fue de su vida. Como yo había estudiado cómo era la estructura de un cuento, sabía que un cuento tiene que cerrar. Y yo dije, pues está mal escrito porque no cerré la historia, ella quiere saber más. Pero después pensé, no, realmente el cuento se metió en su corazón y ella quiere saber más sobre ese personaje. Entonces, pues fueron detalles muy bonitos que me fueron pasando con cada una de las historias y eso hizo que yo pues siguiera escribiendo. Me crié en la California Norte de padres extranjeros, pero que tenían el corazón en Venezuela y que siempre decían que eran venezolanos. Mi madre de las Islas Canarias, de La Palma, y mi padre cubano, pero de padres también españoles. Estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, estudié Relaciones Industriales porque siempre quise ayudar a mi padre con su negocio jugo de caña El Criollo. Papá decía que alimentaba a los venezolanos porque hizo los estudios del juguito de caña y tenía muchísimas propiedades y nutritivas. La literatura, al igual que la vida, tiene sus propios limitantes y la frontera del género y la existencia no son letra muerta. No me gustan las fronteras, a veces son necesarias, pero aquí yo las estoy desdibujando desde el punto de vista del género literario y también desde el punto de vista humano. Cada vez estamos haciendo las historias más cortas, más resumidas, queremos todo rápido, virtual. Entonces Fronteras Desdibujadas sale como una respuesta a esto. Yo renuncio a la métrica, escribo prosa con poesía, escribo cuentos cortos, es también porque cada vez hay menos fronteras entre los géneros literarios. Estamos en una nueva era en donde el haiku, la prosa poética, los aforismos, los sonetos, las narrativas diversas se están mezclando y están mezclados dentro del libro de Fronteras Desdibujadas. Una flor por tus pensamientos. Estás a mi lado, pero como si no estuvieras. ¿Qué piensas? Te doy un tulipán rojo si me lo dices. Un tulipán encarnado que sonroje tus hemisferios. Duermes y se te dibuja una sonrisa. ¿Con quién sueñas?
Te daré rosas blancas de muchos pétalos que se confundan con nubes, que envuelvan dulcemente tus neuronas. A ver si sonámbulo me respondes. El erotismo aterriza en las páginas de Nery Santos Gómez, quien con este libro se hizo acreedora del premio Anaïs Nin. Ello supone, hablando de fronteras desdibujadas, límites en un tema que seduce y condena. El concepto de decencia está tratado desde otro punto de vista. Por eso quisiera leerles la dedicatoria, pues fue dedicado a mis 3 hijos, para que tengan una idea de qué es lo que yo estoy hablando de decencia en este libro. Dice, se pasa uno la vida enseñando a sus hijos a seguir los caminos de la decencia, hasta que uno descubre que la verdadera decencia está en enseñarles a no faltarse respeto a su propia naturaleza y a sus convicciones, así como a cultivar sus dones hasta hacerlos florecer. Yo de cierta forma trato de hacer algún tipo de interrogante sobre la decencia, por ejemplo el cuento Verde, Gris y Rojo, que habla de extractos de la diatriba contra los indios caribe, por ejemplo. O sea, no todo es desde el punto de vista sexual, que también lo hay, de Mangos y Mujeres Divinas, por ejemplo. Mis libros no son pornográficos, son eróticos, hay erotismo y hay sensualidad en ellos, porque pues está allí, si los leen, lo consiguen. No me ruborizo cuando escribo, ruborizo a mis personajes si es necesario que ellos lo hagan. Trato de no pensarlo, de vivirlo, de sentirlo. No necesariamente todo lo que yo he escrito lo he vivido, simplemente escribir es una fantasía, escribir es también tomar de la realidad, escribir es también tomar de lo que uno ve, de lo que uno escucha. Es una mezcla, un mezcolaje, un maridaje de todo esto. Un libro afortunado de Nery Santos Gómez, Lazareto de Afecciones, siempre en los predios del género corto. Afecciones tiene doble connotación, afecto y amor y enfermedad. Y le puse ese nombre porque todos vivimos metidos dentro de un gran lazareto. Para mí eso es el mundo donde venimos a aprender, donde venimos a purgar, donde venimos a ver nuestros afectos y nuestras afecciones propias. Son cuentos, historias cortas que al final se unen todas en una historia común, entonces serían como unos cuentos novelados, si se quiere decir así. Yo trato de no ponerle nombre a los géneros literarios que escribo, cada quien que los interprete como le guste. Este libro me trajo muchísimas satisfacciones, como el premio en Los Ángeles, California International Latino Book Award del mejor libro de relatos en español, y gracias a eso se tradujo al inglés Transcending de Lazareto. Tienes que tener una relación muy directa con tu traductor, te das cuenta que eres un buen traductor. En mi caso fue Dimitri Celibás. Yo sabía que estaba en buenas manos, yo también hablo inglés y lo fui revisando para que no perdieran, y de hecho ganó después el premio en inglés también a mejor traducción. Años después sale la segunda edición del libro con la editorial Cial Pigmalión. Vamos ya por la tercera edición, que se le hizo una presentación dedicada a España y a su título. Y después vino la pandemia y entonces el término de Lazareto y el final del libro tuvo mucho que ver con la cuarentena. Mi editor, Basilio Rodríguez Cañada, tiene mucha relación con los hispanistas árabes, por eso me están traduciendo también al árabe. Y resulta que el presidente de los hispanistas árabes, que es Rida Mami, nos hemos presentado varias veces en la Universidad de La Manuba. Y quise hacer un doctorado y lo estamos tramitando. Creo que voy a ser la primera extranjera venezolana que haga un doctorado allí. El tema va a ser fábulas y mitos de Venezuela. Ahorita que estuve en la ciudad de Mérida, me enriquecí muchísimo. Fui al Bosque Sagrado, que allí están reunidos algunos de los mitos venezolanos, y tomé nota de muchos de ellos. Y también yo quisiera, como estamos en Túnez, pues esos mitos originales que del mar Mediterráneo, que se fundaron, la reina Dido, cómo nos fueron influenciando, porque pues somos uno solo y está el mar que trajo todos esos mitos a Venezuela, cómo se fueron folclorizando, cómo se fueron ajustando a nuestra cultura. Todos los ojos posados en el oleaje inusitado, crecía la excitación. Preparen las cámaras, ya sale.
Es inmensa, tal vez mida 30 metros. Y entonces la vi. ¿Era él o ella? Una ballena azul, la más grande del mundo. ¿O era una ballena blanca, como la de Melville? Era un monstruo marino. Su lomo se asomó entonces como una montaña que se deja ver al despejarse el cielo. Una piel gruesa y gris. Retornamos con fronteras que, lejos de desdibujar, trazan el delicado borde que separa y une el oficio de escribir con el territorio vecino de la edición. Uno de mis logros más queridos fue haber coordinado el libro Frankfurt, Territorio Literario, que se estrenó para la Feria del Libro en Frankfurt, en Alemania, el pasado mes de octubre. En él estuvimos 45 autores de diferentes partes del mundo. El embajador de España hizo el prólogo. Inclusive tengo la alegría de que el Reino de España compró 2 ejemplares cuando llegó la editorial El Pedido. Todos nos alegramos muchísimo. Como sabemos, España fue el país invitado a la feria. Y ese libro participé tanto como escritora como coordinadora. Estuvimos hablando sobre el libro y sus implicaciones en el mundo. Estuvimos 2 venezolanos, participamos en él, Ricardo Gil Otaiza, que es de Mérida, y mi persona, y bueno, fue maravilloso. Hay una deuda postergada con la novela que Nery Santos Gómez saldará en semejanza a un concierto de piano en escritura a 4 manos. Y pues estoy trabajando con un escritor español, José Luis Marín Aranda. Es el novelista, él es pintor y es escritor. La novela lo que va a tener de peculiar y característico es que yo voy a hacer la voz masculina y él va a hacer la voz femenina. Yo lo que le pedí es que yo quería ser el hombre, pero yo quería ser venezolano, porque pues hablo con mucha más propiedad y quería, va a ser un ingeniero petrolero, o ya es, porque ya tenemos la mitad escrita. Como emigra, él tiene que ganarse la vida y monta un restaurante, entonces pues se habla mucho de gastronomía. Y él pues es la mujer bárbara. Trabajamos en las noches, compartimos y ha sido una experiencia muy enriquecedora. De hecho, estábamos en Colombia, en las minas de sal de Zipaquirá, y mientras nos iban enseñando las estaciones de Cristo, nosotros decíamos capítulo 1, capítulo 2, aunque no vamos a poner capítulos, pero íbamos diseñando toda la novela. Cuando terminamos de hacer el recorrido a las minas, ya teníamos la novela escrita. Por supuesto, nunca es así, siempre la novela se va por laberintos, cada vez que uno escribe es así, se va rediseñando ella misma. El dedo, firme como un militar, les ordena, las calla, las silencia, y ellas respetan, solo por un breve momento, hasta que se subleva una pequeña y monosílaba, la más negativa de las palabras, y grita, no. El baile de los colores y otros cuentos, The Dance of the Colors and Other Stories. Dice, este libro para todas las edades, para los niños que fuimos y los que aún somos. Un libro que nos invita a celebrar una fiesta con los colores del mundo y nuestros propios colores. Un libro que nos muestra el valor de crecer y abrirse paso en la vida como la semilla en busca de luz que valientemente se convirtió en un olivo solitario. Nery Santos Gómez ha vivido la enigmática experiencia de ver y mirar a sus personajes del papel en el movimiento del celuloide. Yo tuve la gran suerte de que en Colombia, en Bogotá, el cineasta Nicolás Cifuentes y todo su equipo de jóvenes maravillosos y entregados filmaron 2 cortometrajes de mis cuentos. El cuento Desde tus fibras y el cuento Afecciones. Y después también hicieron otro de El legado. Ganamos con ellos un premio en la Villa de Leyva, en el Festival de Cine. Y bueno, seguimos trabajando con esos cortometrajes porque quisiéramos llegar a hacer el libro entero.
Una de las actrices, recuerdo, el personaje era cojo y tenía una mancha en la cara. Ella se pintó una mancha y se puso unos tacones disparejos para caminar así durante varios días y sentirse como el personaje y ver cómo las personas lo miraban. Desde la mesa de operaciones le explicaron al dueño las ventajas del procedimiento. Se volverá más dócil, leal y manejable. No marcará el territorio ni querrá escapar. No tendrá deseo sexual y no preñará a ninguna hembra. Entonces sujetaron fuertemente al esclavo para convertirlo en eunuco. La lengua saborea las palabras gustosas, picantes, condimentadas, deseosas. Estas crecen, se duplican y estallan. Salen entonces como lava volcánica, purulentas, calientes, estridentes. Ya el secreto ha muerto.